Aprende mucho, te cuento. Y la idea es hacer un paseo muy cortito sobre la parasitología y algunos tips basados en algunos de los llamados telefónicos que tengo habitualmente. Así que no vamos a hablar de ciclos ni nada para que no se asusten. Así que la idea es hablar un poquito de los tips y vamos a hablar en general de los protozoarios, que son el problema que tenemos todos los días en las consultas que compartimos con ustedes sobre la diarrea crónica. Así que, ¿qué pasa cuando viene un paciente con diarrea crónica, ¿sí? O diarrea aguda? ¿Cómo pensamos nosotros en general, igual que ustedes? O sea, la clasificación está en la cabeza. Es muy sencillo. La definición, diarrea aguda, diarrea crónica, lo mismo que dijo May. La epidemiología, para nosotros es importante situarnos donde estamos trabajando, la epidemiología del paciente, que vamos a hablar muy poquito en general. Las áreas endémicas de los parásitos, para nosotros, los infectólogos, los parasitólogos, es imprescindible, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de epidemiología para todas las enfermedades, la edad, ¿sí? Y obviamente el estatus inmunológico. Inmunocomprometido, inmunocompetente es lo primero que yo tengo en la cabeza. Y ya voy pensando si la diarrea es aguda y si la diarrea es crónica. Y voy a desmitificar algunos parásitos. Hay parásitos que producen diarrea per se, que son el paradigma y son paradigmas de mecanismos patogénicos que producen diarrea. Hay otros parásitos que a veces producen diarrea por la lesión, pero son diarreas esporádicas, no son el motivo de la consulta de diarrea. Por ejemplo, la asteniasis, las famosas tenias, no producen diarrea. A veces el paciente puede llegar a consultar. La mayoría de las veces son asintomáticas. Ascaris lumbricoides, el mecanismo más frecuente es asintomático, ¿sí? O produce obstrucción intestinal. La diarrea pueden ser pseudodiarreas por obstrucción, o sea que lo tenemos que sacar de la lista. Estos son los... Ay, perdón. ¿Cómo puedo marcar? No sirvo para esto, discúlpenme. Fíjense que los parásitos que más producen diarrea son los protozoarios intestinales. ¿Con qué marco? ¿Y no sale? Acá, miro la pantalla. Acá. Es que yo tenía uno. Sí, ya sé. Fíjense que los que producen diarrea en general, sí, son los patógenos como los protozoarios Yerdia, blastocistis, que es un patógeno que no es primario, como vamos a discutir después, Balantidium coli, los coccidios intestinales en inmunocomprometidos, dan diarrea aguda y diarrea crónica, pero dan diarreas autolimitadas en los inmunocompetentes que muchas veces nosotros no vamos a diagnosticar porque los pacientes no consultan. Los microsporídeos, que son parásitos emergentes en los inmunocomprometidos y los que tenemos que tener en la cabeza porque tienen diagnósticos especiales y que tenemos que avisar al parasitólogo lo que estamos buscando. Strongyloides stercoralis, que generalmente puede pasar desapercibida las diarreas agudas en áreas endémicas. Y este es nuestro problema, la diarrea crónica. Fíjense que siempre están los protozoarios a la cabeza, ¿sí? Strongyloides, Trichuris trichura, que para recordarles es un nematode, que raras veces puede dar diarrea crónica, salvo cuando tenemos cargas parasitarias muy altas. Y Minolepis nana. Y Minolepis nana y Yerdia son los parásitos con alta endemicidad en la Argentina y que son los causantes de síndrome de mala absorción y diarrea crónica en niños sobre todo. Una vez que pensamos en la diarrea aguda y crónica, como dijo May, también pensamos, luego del primer estudio parasitológico de un extendido de materia fecal, que es lo que tiene que hacer cualquier parasitólogo, que les tiene que informar. ¿Cómo se ve un extendido de materia fecal? Diarrea no inflamatoria, diarrea inflamatoria y diarrea disentérica. Y yo ya en mi cabeza voy diversificando los distintos diagnósticos diferenciales. A ver. Bien, otra desmistificación. ¿Qué pasa con los comensales? No todos los parásitos son patogénicos, ¿sí? Es decir, tengo que saber leer un estudio parasitológico. Nosotros ahora, yo les voy a contar más o menos cómo se hace un estudio parasitológico. Ojo lo que les informa el estudio parasitológico con respecto a los protozoarios.
Un paciente con diarrea, con giardia, ¿sí? Obviamente lo vamos a tener que tratar. Un paciente con diarrea que la parasitóloga les informa complejo histolítica dispar, quiere decir que vio estadios de quistes con 4 núcleos. Eso no quiere decir nada, es un parásito, si es un estadio que no me puede diferenciar si es patógena o no patógena. La entamueba dispar es comensal, en realidad tiene los genes pero no los expresa, no me importa eso. Pero no puedo, por ese método, saber qué especie es, salvo que tenga métodos de biología molecular. Entonces, esto, como yo le digo a Mai, ¿sí? O a Lore, tengo que ver realmente el paciente por separado. Es lo que me informa, o es lo que informo yo en un parasitológico, porque veo un quiste de 4 núcleos. Es diferente si yo veo un trofozoito en actividad con características patógenas. Oportunistas emergentes, y estos sí se tratan, diarrea aguda o diarrea crónica, los coccidios intestinales en inmunocomprometido y en inmunocompetente. Los famosos comensales que podemos jugar a un ahorcado tranquilamente, que no los voy a tratar. A veces lo podemos pensar o discutir y nos ponemos a buscar los case report, que son Entamueba coli, no lo trato, Endolimas nana, no se trata, a veces produce eosinofilia, pero es raro, ¿sí? Y Entamueba buschi, Blastocystis hominis, que ya se pasó a los potencialmente patógenos, Chilomastis mesni, qué lindos nombres, ¿no? Y Pentatrichomonas hominis. Estos, si tienen un buen parasitólogo, se los va a mencionar en el parasitológico y realmente no se tienen que tratar. Hay que avisarle que todo esto habla de fecalismo, que el paciente está lavando mal frutas y verduras, comiendo alimentos contaminados, ¿sí? Y obviamente los que vamos a hablar hoy son los potencialmente patógenos, que es Blastocystis y Entamueba fragilis. ¿Cómo tenemos que pedir nosotros un parasitológico? La importancia del diagnóstico parasitológico es fundamental antes de llegar a lo que hablaban ustedes antes de una endoscopía alta o una endoscopía baja. Nosotros no pedimos esto hasta última instancia. Primero, el estudio parasitológico tiene 2 partes, un fresco y un seriado, como ustedes saben, ¿sí? No tienen que saber explicarlo ustedes, nosotros tenemos una ficha para los que mandan al laboratorio que ya nos conocemos. Lo importante es una sola muestra que incluye, ¿sí? Fresco y seriado, tiene baja sensibilidad. Yo no puedo decir que el paciente no tiene parásitos con una sola muestra, tiene muy baja sensibilidad. Más cuando las diarreas son crónicas. ¿Por qué? Primero, porque por desgracia estamos perdiendo parasitólogos, ¿sí? La gente no sabe mirar. Segundo, porque en las infecciones crónicas las cargas parasitarias son muy bajas. Entonces, los pacientes hay días que eliminan y hay días que no. Necesitamos por lo menos de 3 a 4 estudios parasitológicos para poder descartar una infección parasitaria. Nosotros en general, las chicas saben, cuando tenemos el primer parasitológico negativo, y estoy hablando de, en general, los helmintos, porque los protozoarios los diagnosticamos mucho más fácil, nosotros en el laboratorio. Estoy hablando en un laboratorio, acá en la facultad, y lo mismo digo en el hospital de clínicas donde está la doctora Mengui, donde la gente mira y mira muchos preparados. En general, en muchos lados, el parasitólogo es el mismo bioquímico que hace todo y mira un solo preparado. Nosotros en general miramos muchos extendidos, pero si es negativo uno le dice, la semana que viene trae otra muestra, la semana que viene trae otra muestra. Y realmente, después de tener 4 muestras negativas, uno les manda al médico y le dice al gastroenterólogo, mira, parásitos no es. Igual todo esto se hace con la epidemiología y el interrogatorio del paciente. Luego de todo eso, ¿sí? Recién vamos, y ya fuimos trabajando entre los diagnósticos diferenciales y la toma de biopsia, que realmente a mi experiencia todo lo que es la muestra de, salvo los helmintos, la toma de muestra por endoscopía no tiene mucha mayor sensibilidad para diagnóstico de giardia o de estrongiloides como lo es un seriado. Importante, si a ustedes un paciente le trae un elemento macroscópico, cualquier sea Ascaris, Tenia, por favor, siempre díganle que lo remitan en agua, ¿sí? Ni alcohol, ni perfume, nada, agua, porque los parásitos sí se deshidratan y no nos permiten hacer el diagnóstico. Así que si alguien les dice, doctor,
tengo algún objeto inanimado o animado en mi baño, tráigalo o remítalo al laboratorio en un frasco con agua. Para nosotros esto es muy importante porque en las tenias, ¿sí?, nos permite hacer diagnóstico de especie entre Solium y Saginata. Es muy gracioso, pero es así. Lo mismo nos sirve para hacer el diagnóstico de Ascaris macho o hembra, ¿sí?, para ver si hay complicaciones o no. La gente se ríe muchas veces, pero para nosotros es importante. Bien, importante también es qué hacemos en el laboratorio. Nosotros es lo mismo que hace cualquier bacteriólogo, miramos la materia fecal, nos fijamos si hay pseudoparásitos, que son las fotos que en general me llegan por teléfono, ¿no? Todo lo que son los anélidos, que son parásitos de agua libre, que cualquier paciente les habrá mandado por el celular, ¿sí? Y miramos un fresco, por eso es importante la última muestra de materia fecal en fresco, que no va en la heladera, sino a temperatura ambiente. Hacemos muchos métodos de enriquecimiento para poder concentrar las muestras. Teñimos para ver bien los protozoarios, ¿sí? Teñimos con coloraciones permanentes. El Kin-Yun es la muestra ideal para los coccidios intestinales, ¿sí?, para los inmunocomprometidos o las diarreas agudas por coccidios, que se dan, ¿saben cuándo? La gente que va a nadar, los chicos que van a las piletas de natación, las termas, ¿sí? Los viejitos, iba a decir. Los jubilados que van a las termas, sí, vienen con diarreas por coccidios, por ejemplo. ¿Sí? Recontamos los huevos, sobre todo por Ascaris y uncinarias, que nos sirven ver la disminución de la carga parasitaria, y usamos los métodos de cultivos para nematodes. ¿Cuándo usamos métodos de cultivos para nematodes? Acá vemos una ameba, esta nos damos cuenta cómo se mueve, podemos decir que es histolítica. Este es un quiste de Entamoeba coli. Acá vemos una entamoeba histolítica teñida, fíjense que nos permite ver las características morfológicas. Para nosotros, la morfología, ¿sí?, independientemente que yo haga en biología molecular, es lo básico, es lo que no se tiene que perder. Y los quistes de Cryptosporidium. Los cultivos de nematodes nos sirven a nosotros en tres instancias muy importantes. Pacientes con antecedentes epidemiológicos, ¿sí?, norte, noroeste y litoral de nuestro país, cuando pensamos en Strongyloides stercoralis y en uncinarias, pacientes con eosinofilia, pacientes con anemia, ferropénicas, estamos pensando en uncinarias, y en los pacientes inmunocomprometidos o antes de inmunocompromiso. Esos pacientes, nosotros, como ustedes saben, tenemos desarrolladas una PCR, una real time y una tiempo y una PCR convencional que andan bárbaro. Pero ustedes me dirán, Silvia, nosotros no tenemos posibilidad que el paciente venga y le hagan una PCR. No importa, chicos. Lo importante es pedirle al bacteriólogo o al parasitólogo que le haga métodos de concentración, métodos que mejoren la sensibilidad. Entonces, si están en cualquier lado, en provincia, lo que sea, pídanle que le haga un método de Baerman o un cultivo en agar nutritivo, ¿sí? Siempre en forma repetitiva, ¿sí?, no con una sola muestra. Recuerden que para el diagnóstico de las parasitosis crónicas, con una sola muestra a mí no me alcanza. Pero estas son las técnicas que ustedes pueden pedir si están en Calamuchita, ¿sí? Porque todos dicen, y no tenemos PCR. No importa, pueden repetir muestras, ¿sí?, busca si tienen alta sospecha y pedir este tipo de muestra. Baerman y cultivo de agar nutritivo. Después tenemos los métodos diagnósticos más top, más modernos, que hablamos de la detección de coproantígenos, hablamos los métodos serológicos y los métodos moleculares. Fíjense, los coproantígenos es buscar directamente los antígenos de la pared en materia fecal. Hay algunos kits disponibles en el Malbrand para Yerdia, Cryptosporidio y entamoeba histolítica. Estos son muy caros, son rapidísimos, no depende del que mira el microscopio y están muy bien. Estas son técnicas especiales como la inmunofluorescencia directa. Esto nosotros lo hacemos en el laboratorio, que es basada en la autofluorescencia de Cistoisospora belli y Diciclospora cayetanensis. Y esta es una inmunofluorescencia para Cryptosporidium parvo. Bueno, y esto es lo que hacemos en el laboratorio nosotros, que es biología molecular básica.
Esta es la PCR de Giardia que el doctor tanto esperaba hace unos años, cuando nos llamaron para trabajar en colaboración, que yo le dije, Doc, estamos poniendo a punto la PCR de Cryptosporidium y de Giardia. Bueno, acá está la PCR, que la hizo la doctora Mariquena Rizzo, que no pudo venir hoy. Este es un paciente de la doctora Piscor y de la doctora Lorena, con diarrea crónica, que venía de todos lados, sin diagnóstico. Bueno, entonces le hicimos el parasitológico y tenía unos elementos compatibles con Giardia, pero muy poquitos, y estaban deformados porque el paciente venía recibiendo metronidazol sí a dosis muy bajas, y después les cuento que Giardia hace resistencia, y acá está las bandas hermosas de Giardia. Le dimos tratamiento, le dimos un ciclo de 500 cada 8, hay que ver bien qué dosis les damos. Primero pensé que podía ser una Giardia resistente, y la anatomía patológica que mostró atrofia vellositaria, así que el chico está muy bien. Esta es la PCR para estróngilo, que la tenemos validada hace muchos años y nos permite hacer diagnóstico precoz de los pacientes inmunocomprometidos y evitar la hiperinfección. Bueno, un poquito de epidemiología. Importante, Argentina, país hiperendémico para las enteroparasitosis, y tenemos, este es un estudio hace poquito, fíjense, donde blastocitis, enterobius vermicularis, fue en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, ¿sí? La Pampa, Mendoza y Misiones y Salta, el parásito más frecuente. Misiones tuvo la mayor frecuencia de geohelmintos, ¿sí? Y Mendoza tiene poca frecuencia, ya termino. Fíjense cómo estamos en Buenos Aires, en Tamueva coli y en Dolimas nana, son los protozoarios comensales más frecuentes, Giardia y Blastocystis, los protozoarios patógenos más frecuentes, y Enterobius vermicularis, el helminto más frecuente. Y finalizando un poquito de trastornos funcionales del intestino, estos son los parásitos que más están relacionados, Giardia, blastocitis y diantomueva, y cuando hablamos de otros hablamos de los coccidios intestinales. Giardia, básicamente tenemos varios genotipos, de los cuales 2 comprometen al humano. Acuérdense que tenemos una alta prevalencia en la Argentina, dependiendo las condiciones socioeconómicas, y es un parásito que se transmite por contaminación de alimentos, de crustáceos, ¿sí? O sea que si comen almejas, ¿sí? Que están las aguas contaminadas, y todo alimento, todas verduras, tipo rúcula, ¿sí? Por ejemplo, mal lavadas, están contaminadas, porque los quistes son muy resistentes. Recuérdense que se ubica en el duodeno yeyuno, nada que ver con blastocitis, que es de colon. El genotipo B es el más frecuente en la Argentina. No hay relación con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Es todo un conjunto para que el paciente tenga síntomas. El 50% se autolimita, ¿sí? Y tenemos formas asintomáticas mayoritariamente. Fíjense, la forma más frecuente es la sintomática, el periodo de incubación es hasta 15 días, la diarrea secretoria, dolor abdominal, meteorismos, náuseas y vómitos. Se puede autolimitar en 2 o 3 semanas y los pacientes evolucionan a la forma crónica. Y dentro de la forma crónica hay que hacer el diagnóstico diferencial con intestino irritable o los trastornos funcionales. ¿Y por qué se producen los trastornos funcionales? Por lo que más o menos ya saben todos ustedes. ¿Por qué se produce una diarrea secretoria? ¿Por qué hay disrupción de las uniones intercelulares? ¿Por qué hay ruptura de la barrera intestinal? Apoptosis de los enterocitos y hay inducción de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Todo esto es lo que pasa. Hay aumento de las citoquinas, aumento de la mieloperoxidasa, hay alteración de la microbiota intestinal. Lo mismo pasa con blastocitis, hay aumento del estreptococo, del estáfilo y de los lactobacillus. Hay disminución de la respuesta inflamatoria que controla la infección, hay aumento de la colecistitoquinina, de la serotonina, hay disminución de las células enterocromafines. Todo eso hace un ámbito propicio para que el paciente tenga síntomas. Perdón, pero tengo un problema con esto. Ahí.
es lo que me representa. Tranquila. Es una cosa. ¿Se puede poner normal? Bien. ¿Cómo tratamos Giardia? Fundamentalmente, metronidazol, ¿sí? Es la droga de elección, el metronidazol. Hay resistencia. ¿Cómo manejamos la resistencia? Podemos usar metronidazol, tinidazol o ornidazol. 90-95 de eficacia. El Nixoran, la nitazoxamida, tiene entre un 40 y un 90%. Yo la uso, depende del paciente y si lo tolera o no. El problema que tenemos a veces es la resistencia. ¿Cómo definimos resistencia? Cuando el paciente recibe de 2 a 3 ciclos de metronidazol con dosis adecuada, es decir, 500 miligramos cada 8 de metronidazol entre 5 y 7 días, y el paciente persiste con los quistes y persiste sintomáticos. Entonces, podemos aumentar la duración del tratamiento o agregarle otra droga. Las drogas que tenemos disponibles en la Argentina son 2 para asociarle al metronidazol, el albendazol o el Nixoram. Otra cosa no tenemos. Estaría muy bueno usar quinacrina, pero la quinacrina no la tenemos disponible, pero hay trabajos que están mostrando desde el último año que es útil para hacer biterapia con respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa con el colon irritable? Se ve que tiene una asociación muy importante, pero si bien los síntomas pueden remitir y hay erradicación del parásito, se necesita tratamiento para los trastornos funcionales del intestino. Si no, los pacientes, aunque erradiquemos la Giardia, los síntomas de los trastornos funcionales no van a remitir. Y por último, blastocystis hominis. Van a ver, importante, blastocystis tiene potencial zoonótico. Se transmite por fecalismo. Tenemos distintos subtipos en la Argentina. Hay algunos que son más patógenos que el otro. Y en la Argentina llega hasta un 35% de prevalencia en las áreas de mayor precariedad, ¿sí? No se sabe bien el ciclo, tenemos distintas formas, digamos, vegetativas, y el mecanismo y el elemento infectante es el quiste. Siempre les van a decir que se ven elementos vacuolares en la materia fecal. Fíjense por qué blastocystis es el principal que encuentran ustedes en materia fecal cuando les viene un paciente con diarrea o con eosinofilia. Porque primero es el más prevalente y miren todo el lío que hace. Primero, chicos, no invade mucosa colónica, ¿sí? No van a encontrar disentería. Esto es importante. Segundo, altera la permeabilidad intestinal, modifica la expresión génica, aumenta la respuesta TH1, produce apoptosis celular, ¿sí? Mucha respuesta inflamatoria con diarrea. ¿Sí? Y todas las manifestaciones clínicas que ven ustedes del intestino irritable, con dolor abdominal, diarrea crónica, flatulencias, ¿sí? Dolores articulares y muchas veces eosinofilia, que a veces es igual que la de estrongiloidosis. Bien, ¿lo tratamos o no lo tratamos? Solamente lo tratamos en pacientes inmunocomprometidos y cuando los pacientes tienen síntomas. ¿Con qué los tratamos? Con metronidazol, con nitazoxamida o con Bactrim. Y finalizando la charla, nuestras conclusiones son: los pacientes con infección parasitaria hay que descartarlas en toda diarrea crónica. Pidamos estudios parasitológicos varios antes de poder pedir un estudio más invasivo. Evaluemos la presencia de protozoarios en todos los pacientes con trastornos gastrointestinales. En pacientes con trastornos funcionales del intestino, el tratamiento antiparasitario puede erradicarle la infección, pero no mejora del todo el cuadro clínico, y no indicarle tratamiento antiparasitario a los protozoarios comensales. Y bueno, y después quiero agradecer a todo el laboratorio, al Hospital de Clínicas donde tengo el consultorio, y bueno, yo soy la cara médica de un laboratorio que trata de mejorar las técnicas diagnósticas de los enteroparasitarios. Nada más. Muchas gracias, doctor.